Buenas tardes, continuamos con eh, el tema 2 de la asignatura Filosofía de la Biología, en el que estábamos hablando del concepto de vida. En la última clase nos habíamos quedado viendo cómo, discutiendo la cuestión de si las definiciones de vida podían prescindir de cualquier referencia a la materia. Ya vimos que hay una pretensión entre los autores que tratan de definir la vida, de no incluir en esas definiciones la referencia a algún tipo concreto de moléculas, porque de esa forma parece que la definición de vida que demos podría ser de validez o de aplicación universal, es decir, podría incluir en el futuro a formas de vida no conocidas en nuestro planeta o a formas de vida que pudiéramos sintetizar los seres humanos en el laboratorio, es decir, a vidas artificiales, ¿no? Eh, y salió la cuestión del metabolismo. Y nos habíamos quedado viendo cómo una filósofa de la inteligencia artificial, de las ciencias cognitivas, que es Margaret Boden, había tratado también este problema. Porque, como ella señala, el metabolismo es una característica que no puede ser traducida a términos puramente informacionales o computacionales. Esto es lo que marcaría, por lo tanto, la auténtica diferencia entre los seres vivos y cualquier otra entidad computacional, informática, como queramos llamarlo, que pudiera simular vida, como por ejemplo los programas de vida artificial o los virus informáticos. El metabolismo no es reductible a términos informacionales. Ya vimos que había dos escuelas, dos orientaciones a la hora de definir la vida, que era la que insistía en la importancia de la visión informacional de la vida y hacía énfasis en la replicación, mientras que otra hacía énfasis en el metabolismo en la medida en que es el mecanismo que permite la autopoiesis de los seres vivos. Eh, por lo tanto, lo que Margaret Boden nos viene a decir es que aquí está la verdadera característica distintiva de los seres vivos en el metabolismo, frente a entidades, como digo, computacionales, informáticas, cibernéticas, etcétera, que pudieran intentar reproducir vida de forma artificial. Y eso es lo que explicaría esa dualidad de enfoques de la que hablaba el otro día, ¿no? Eh, el metabolismo sería, por lo tanto, lo que distingue a los seres vivos de los seres de la vida artificial o incluso de los robots situados. Es decir, pensad en los robots de Asimov, en robots capaces de interactuar con su entorno de forma tan compleja que pudiéramos decir que comprenden ese entorno, que están situados en ese entorno. Eh, Estos robots, pese a todo, no podrían ser considerados como seres vivos, puesto que no tendrían metabolismo. ¿Cómo define Margaret Boden el metabolismo? Bueno, ella da una definición que es problemática. Es problemática. Dice que el metabolismo es el uso y administración de la energía para la construcción y el mantenimiento del cuerpo, así como para la conducta. Eh, Fijaos, ¿por qué digo que es problemática esta definición que ella da? Porque si entendemos que el metabolismo es esto, solo esto, en realidad los robots situados, robots como el de Asimov, como los de Asimov, capaces de construirse a sí mismos, de repararse y construir otros robots como ellos, ¿por qué no podrían ser considerados como seres vivos si para hacer eso están usando y administrando energía obtenida a partir del entorno? Claro, ellos obtienen esa energía
a partir de baterías eléctricas, pero eso encaja en esta definición. Estos robots estarían usando y administrando energía de baterías eléctricas, para el mantenimiento de su cuerpo y de su conducta. De manera que si lo que Margaret Boden llama metabolismo es esto, y solo esto, entonces no parece que pueda dejar fuera, no parece que pueda excluir de la definición de vida a estos robots situados capaces de autoconstrucción y de autorreparación. Otras entidades de vida artificial fuertes sí que quedarían fuera, pero esta al menos. Eh, realmente podríamos preguntarnos, ¿hay que dejar fuera o habría que dejar fuera en el futuro? Porque todavía no los tenemos, ¿verdad? Pero si alguna vez tenemos robots así como los de Asimov, ¿habría que dejar fuera de la categoría de vivos a estos robots? Bueno, es una pregunta metafísica, ¿verdad? Margaret Boden reconoce que el concepto de vida es negociable y que en el futuro quizás si tenemos robots así podríamos considerarlos como seres vivos. Desde luego, si habéis visto la película Yo Robot, es muy difícil para el espectador no empatizar con esos robots hasta el punto de considerarlos como organismos vivos. Y sin embargo, insisto, eh, son organismos que solo podrían considerarse como capaces de metabolismo si entendemos el metabolismo de esta forma tan amplia que señala Margaret Boden, pero como ahora vamos a ver, esta no es una forma muy adecuada de entender el metabolismo. Hay algunos datos que apoyan la idea de que el metabolismo tiene que ser central en cualquier definición de vida. Por ejemplo, las misiones Viking 1 y Viking 2, que fueron a Marte en 1976, y entre sus objetivos estaba detectar si en Marte había vida. Entre los experimentos que estaban preparados estos robots para realizar, pues estaba el obtener muestras del suelo marciano y analizarlas químicamente para detectar rastros de vida en Marte. Pero cuando decimos rastros de vida, lo que queremos decir es rastros de metabolismo. Lo que esos experimentos trataban de detectar eran elementos químicos que solo son posibles como resultado del metabolismo de los seres vivos. En un principio parecía que detectaron algo así porque encontraron ciertos gases que solo podrían explicarse satisfactoriamente como resultado de actividad metabólica, pero luego se buscó una explicación diferente. Ciertas peculiaridades químicas del suelo de Marte también podían explicar la existencia de esos gases. Si no recuerdo mal, hace unos días también se habló de la detección, me parece que en Venus, de restos posibles de metabolismo de seres vivos. Fijaos que siempre lo que se busca en la exobiología, o al menos por el momento, no son rastros de replicación ni de información genética, sino rastros de metabolismo, entre otras cosas porque es mucho más fácil, ¿verdad? Encontrar sustancias químicas cuya existencia solo pueda ser explicada satisfactoriamente como resultado de una actividad metabólica. De manera que el metabolismo, para los que diseñaron estos experimentos en estas misiones, era una propiedad esencial y definitoria de la vida. Pero hay quien no ve las cosas del mismo modo, siempre pasa en filosofía, ¿verdad? Es el caso de Klaus Emmeke, un filósofo holandés. Él piensa que el metabolismo no es necesario para poder hablar de vida
y señala algunos ejemplos. Ejemplos de organismos que consideramos vivos y que sin embargo no tendrían metabolismo. Por ejemplo, una semilla. Una semilla, dice él, puede estar un milenio sin actividad metabólica. Pongo ahí un signo de interrogación porque yo no estoy tan seguro de que no se pueda hablar de ninguna actividad metabólica en absoluto dentro de la semilla. ¿eh? Quizás se produzca algún tipo de reacción a lo largo de todos esos años, de esos miles de años. Un metabolismo lentísimo, pero algún tipo de reacción metabólica. Pero bueno, supongamos que no lo hay, ¿no? Que no se da ningún rastro de metabolismo durante miles de años. Y sin embargo, consideramos que esa semilla es una entidad viva. Y luego cuando la sembramos y germina, lo comprobamos, que estaba viva, porque ha generado una planta. Mientras que por otro lado, tenemos entidades que intercambian materia y energía con el entorno para mantenerse estables, y por lo tanto encajarían en la definición puramente formal de metabolismo que hemos dado, y sin embargo no las calificaríamos como seres vivos. Por ejemplo, un remolino de agua mantiene su estabilidad como remolino a través de ese intercambio de materia y energía con el entorno y no decimos que es un ser vivo. Hay quien también pone el ejemplo de una llama de fuego, como una entidad de este tipo. Bueno, como veis aquí el problema central es que es muy difícil definir de forma precisa lo que entendemos por metabolismo. Si entendemos por metabolismo algo tan amplio como esto que os he dicho, de transformación de la materia y energía y viceversa, perdón, de la materia en energía y viceversa, de la energía en materia, es decir, en procesos endergónicos y exergónicos para producir determinada materia, pues entonces habría muchas cosas inorgánicas que tendríamos que decir que tienen metabolismo. Una explosión atómica, una reacción química de cualquier tipo, pues se podría decir que es una forma de metabolismo. Ni siquiera introducir la idea de que ese intercambio de materia y energía tiene como objetivo el mantenerse estable, como hace Margaret Bode, o también hace la definición que da el propio Klaus Dennecke, soluciona la cuestión, porque también el remolino de agua se mantiene estable debido a este intercambio de materia y energía y no lo consideramos un ser vivo. ¿Podemos dar una definición de metabolismo que no incluya a este tipo de entidades y que solo incluya a los seres vivos? Es decir, que solo incluya a los procesos de transformación de materia y energía exclusivos de los seres vivos. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Fijaos que seguimos con la pretensión de dar una definición que no haga referencia a ningún tipo de materia concreto, ¿eh? Que no haga referencia a ninguna entidad química concreta. Pero si nos mantenemos con esa pretensión, se nos cuelan, como estamos viendo, entidades que claramente consideramos como no vivas, como el remolino o como un robot suficientemente complejo. Si queremos establecer esa línea de separación que incluya solo a los seres vivos, hay que buscar una definición de metabolismo más estricta, más restrictiva. Bueno, a eso lo mejor es irse entonces a un manual de biología y ver cómo entienden los manuales de biología el concepto de metabolismo. Esta definición que doy aquí es una definición que podéis encontrar en cualquier manual. Pero antes de decirla, a ver, José Abel quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, es que esto me recuerda un poco, llevando la filosofía de la mente, al ejemplo que pone Leibniz del molino. Dice que si entramos en un molino y vemos la estructura, no podemos saber si el molino realmente piensa, ¿no?
igual si entráramos en un cerebro y nos reduciéramos muy pequeños y nos metiéramos en un cerebro y viéramos allí las conexiones, tampoco diríamos que el cerebro piensa. Entonces, si esto lo llevamos al concepto de la vida y entramos, yo qué sé, si entendemos el planeta con el concepto ahora de Gaia, de que es algo vivo, que como estamos dentro, por así decirlo, no podemos decir que está vivo o que el universo está vivo, pero si lo vemos desde fuera, si pudiéramos verlo, lo mismo sí que podríamos decir que está vivo, ¿no? Yo aceptaría algo parecido a lo que dices, en el sentido de que si pudiéramos tener otros ejemplos de vida diferentes a la vida en nuestro planeta, tendríamos mucho más fácil conseguir una definición de vida, porque digamos podríamos ver más ejemplos de vida distintos al único ejemplo de vida que tenemos, que es el que nos rodea. Para poder dar una buena definición de un objeto, lo mejor es haber visto una gran variedad de ese objeto. Si yo quiero dar una buena definición de casa y solo he visto una casa, la mía, por ejemplo, pues a lo mejor me equivoco pensando que es importante que en la definición esté tal característica, cuando resulta que esa es una característica exclusiva de mi casa, porque fue un capricho del arquitecto, pero en otras casas no existe eso. Aquí estamos en un caso parecido. Fijaos que no hemos podido encontrar un conjunto de propiedades necesarias y suficientes para decir que algo está vivo, que es lo que se pide siempre en una definición esencial de algo. Cuando queremos decir, bueno, dime cuál es la esencia de algo. Bueno, pues lo que te están pidiendo, cuando te piden algo así, es que digas una serie de propiedades necesarias y suficientes para que ese algo se dé. No, no tenemos algo así para la vida, lo único que tenemos es una serie de listas de características, eh, ninguna de las cuales, excepto quizás el metabolismo, se puede considerar como necesaria para la vida. Eh, Ninguna de las cuales es suficiente por sí sola para la vida tampoco. ¿eh? Que excepto quizás el metabolismo. ¿no? Pero el problema aquí es que si definimos el metabolismo de una forma puramente formal, como intenta hacer Klaus Emmeke o Margaret Boden, como intercambio de materia y energía para mantener una estructura estable en el organismo, se nos cuelan otras entidades que en principio, por sentido común, no diríamos que están vivas. ¿no? Ese es el problema. El problema es cómo conseguir una buena definición de vida y eso nos lleva a cómo conseguir una buena definición de metabolismo. Y hemos visto que una definición puramente formal de metabolismo no es, no es adecuada para quedarnos solo con los seres vivos y dejar fuera entidades que consideramos no vivas. ¿De acuerdo? Ese es el problema en el que estamos. ¿no? Y entonces lo que yo sugería ahora es irnos a un manual de biología y ver cómo define el metabolismo un manual de biología. Y esta definición que doy aquí es análoga a la que podéis encontrar en cualquier otro manual que consultéis. Si vais a un manual de biología os dirá algo parecido a esto. El metabolismo es la síntesis o degradación química de moléculas complejas catalizada fundamentalmente por enzimas y a veces también por ácido ribonucleico, por RNA. Esto es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? Pero fijaos, lo que dice es catalizada fundamentalmente por enzimas. Pero claro, está mencionando ya un tipo de moléculas, ¿no? Las enzimas son moléculas de carbono, ¿no? Son proteínas que actúan como catalizadores. Por lo tanto, lo que caracteriza el metabolismo en los seres vivos, el metabolismo de los seres vivos, no es que este sea cualquier tipo de intercambio de materia y energía con el entorno, sino que es un intercambio de materia y energía con el entorno mediante, realizado mediante reacciones catalizadas por enzimas. ¿eh? Solo los seres vivos fabrican enzimas y solo ellos utilizan
esas enzimas para catalizar sus reacciones químicas. Por lo tanto, lo que caracteriza a los seres vivos sería este tipo concreto de intercambio de materia y energía, de transformación de materia y energía, el que se realiza mediante catálisis enzimática. Luego, si nos vamos a reducir la cuestión a sus últimas consecuencias, podríamos decir que en última instancia lo que caracteriza a los seres vivos no es tanto el metabolismo así, sin más, sino el metabolismo entendido como catálisis enzimática de procesos bioquímicos. Y eso implica que estamos haciendo ya referencia inevitable a un cierto tipo de moléculas, a los enzimas, que son estas moléculas de carbono, estas proteínas, que consiguen acelerar de una manera enorme las reacciones bioquímicas dentro de la célula. Pero si tomamos este compromiso con los enzimas, no estaremos tomando una posición excesivamente restringida. ¿Tenemos seguridad de que una vida extraterrestre también utilizaría enzimas como catalizadores? ¿Exigiríamos la posesión de enzima a cualquier entidad que encontremos fuera del planeta Tierra para poder considerarla como una entidad viva? Algunos dirían que esto es una exigencia demasiado fuerte, porque no tenemos ninguna garantía de que algo así vaya a ocurrir. Y sin embargo, fijaos, de nuevo podemos ir a un diccionario de biología, el diccionario Penguin. ¿Cómo define la vida un diccionario de biología? Pues este diccionario, que es uno de los más usados, la define de la siguiente manera. Sistemas físico-químicos complejos cuyas dos principales peculiaridades son: uno, el almacenamiento y la replicación de la información molecular en la forma de ácidos nucleicos, mención a un tipo de molécula, ácidos nucleicos, y dos, la presencia, o en los virus quizás solo el potencial para catálisis enzimática, de nuevo, mención a un tipo de moléculas, las enzimas. Por lo tanto, como veis, en esta definición de un diccionario muy usado de biología, la definición que da de vida hace referencia explícita a dos tipos de moléculas, los ácidos nucleicos y la catálisis enzimática. Esto significa que, según este diccionario, ningún organismo en el universo estará vivo si no tiene ácidos nucleicos y no tiene enzimas. Y insisto, esto es presuponer bastante. Esto es lo que algunos autores que insisten en la importancia de una definición puramente formal llaman el chauvinismo del carbono. Presuponer que sin ninguna prueba, sin ninguna base más que nuestras dificultades para definir vida, que en todo el universo la vida va a ser algo compuesto por las mismas moléculas que en nuestro planeta. Bueno, esto es tanto como renunciar a la posibilidad de definir vida sin hacer referencia a la materia. Es tanto como renunciar al proyecto que decíamos de definición puramente formal. Por lo tanto, sería tanto como admitir que la vida es algo que depende de la materia de la que está hecha y no de la organización de esa materia. Heraclio quería preguntar algo. Adelante, Heraclio. Sí, mi pregunta es que ¿por qué no se, como no conocemos otra y nosotros de momento lo que queremos definir es la vida que conocemos, pues lo tomamos con una definición provisional y ya está? Quizás conociendo otra vida sí que encontremos
algo que consideramos nosotros accidental, pero que no lo sea para definir la naturaleza. Y eso. Mm, mm, que podamos concebir algo no significa que eso sea así, ¿no? Concebir triángulo, el teorema de Pitágoras sin que realmente sea un triángulo, porque tenemos que suponer que toda la vida va a tener características. Es posible que no esté descartado. Bueno, te he oído regular, te he oído entrecortado, no sé si es problema tuyo o mío, pero creo que he cogido el sentido de la pregunta. Vamos a ver, evidentemente cualquier definición que elaboremos de vida tiene que ser provisional y podría ser corregida, y quizás incluso de manera radical, si encontráramos alguna vez vida fuera de nuestro planeta. Pero tenemos que buscar la mejor definición posible con los datos que tenemos, porque como hemos dicho al principio del tema, esto es algo que se necesita desde el punto de vista científico, al menos para una disciplina como la exobiología, pero también para las hipótesis que se elaboran acerca del origen de la vida. Es importante, si queremos averiguar cómo surge la vida, tener claro qué es lo que caracteriza la vida. Entonces no hay más remedio que buscar definiciones que nos ayuden en esa tarea, pero serán definiciones siempre tentativas, como tú bien has dicho, provisionales, y siempre a la espera de una mejora que podría ser sustancial cuando tengamos algún otro ejemplo de vida extraterrestre. Pero es lo que hay por el momento. Bueno, la cuestión aquí es que eh, parecía haber una cierta intuición desde el principio de que la vida era algo que se debía sobre todo a relaciones funcionales de un soporte material. Igual que en filosofía de la mente se considera que un proceso mental, eh, aunque siempre tiene un soporte material, lo que lo define, lo que lo caracteriza no es ese soporte material, en ese caso neuronas, ¿no? Neuronas de un cerebro, sino que lo que caracteriza ese proceso mental son las relaciones funcionales que se establecen entre unos input y unos output que tienen como base computacional, en este caso, pues la materia propia del cerebro de un ser humano o de un animal. Y parecería que en la vida era importante también algo así, ¿no? Y sin embargo, como estamos viendo, es decir, que parecería importante que la caracterización fundamental fuera de tipo funcional, no de tipo material, que la vida, digamos, pudiera tener diferentes soportes materiales. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esto es una tarea enormemente difícil y quizás imposible, porque eh, el metabolismo es una propiedad central. En todas las definiciones de vida aparece siempre el metabolismo. Yo no he encontrado ninguna donde no esté. Bueno, hay algunas, ¿no? Pero fallan, entonces, ¿no? Y cuando tratamos de caracterizar el metabolismo de manera que no se cuelen en nuestra definición de metabolismo entidades que claramente no consideramos como seres vivos, pues al final resulta que terminamos haciendo referencia a moléculas de carbono, a un tipo de moléculas de carbono. En este caso, a los enzimas, que son, como decía, un tipo de proteínas. Claro, pero el problema entonces es que esto es una suposición muy arriesgada si queremos extrapolar a cualquier tipo de vida posible. Eh, que, que, ¿Qué nos lleva a estar tan seguro de que no hay formas de vida posibles que no tengan esa base material? Eh, ya vimos en la clase anterior que no hay muchas alternativas al carbono. De hecho, se supone que la única alternativa a, al carbono es el silicio, digo, para formar moléculas capaces de soportar vida, pero que el silicio es un candidato muy pobre porque las moléculas que permite formar son muy poco variadas. De luego no tienen la versatilidad de las moléculas de carbono.
Y por lo tanto, a lo mejor es que realmente la vida siempre está basada en el carbono. Siempre está basada en el carbono. Es decir, hay también razones para pensar así. No es un mero chauvinismo del carbono, como dicen los críticos. Es que, es que analizando las propiedades del carbono, las propiedades químicas del carbono, pues se ve que no tiene rival para hacer este tipo de cosas que los seres vivos necesitan. Y si admitimos esto, entonces hay que renunciar a una definición puramente formal. Bien, hay autores que asumen esto, que ponen en cuestión que una definición de vida verdaderamente útil y precisa pueda prescindir de la referencia a propiedades materiales. En el País Vasco hay una, un equipo de investigadores en filosofía de la biología muy bueno. Fue fundado por Álvaro Moreno, que se jubiló hace poco y ahora pues contiene a investigadores muy importantes como Arantxa Echeverría o John Humérez o Kepa Ruiz Mirazo y otros. Y estos autores han trabajado mucho en este problema, en el problema de la definición de vida, y además han publicado en revistas de gran prestigio internacional. En uno de sus trabajos, este que cito aquí, de Moreno, Echeverría y Humérez del 95, ellos sostienen que en los seres vivos se da precisamente lo que llaman ellos un entrelazamiento o imbricación, entanglement, el artículo está en inglés, entre materia y forma en la organización del organismo, del ser vivo. De modo que los aspectos formales nunca son suficientes por sí mismos para caracterizar la vida. Por lo tanto, ellos admiten que una definición puramente formal está condenada al fracaso. Leemos esta cita de ese artículo. Bueno, este es de otro artículo, creo, de otro artículo también de autores procedentes de ese equipo de investigación. Dice así: la información necesaria para especificar la identidad de un organismo no está explícita más que en un grado mínimo en el ADN. La expresión final de la información, lo que se conoce como el fenotipo de un organismo, es el resultado de un conjunto de complejos procesos dinámicos, autoorganizativos y dependientes del contexto. El plegamiento de las proteínas, una vez especificada la secuencia lineal de sus aminoácidos, es un proceso en el que importan desde las características materiales de los aminoácidos hasta las condiciones de temperatura y pH del entorno. Es decir, el modo en que se pliega una proteína no depende en exclusiva de la composición de esa proteína, de la secuencia lineal de aminoácidos de esa proteína, sino que depende también de características del entorno. La proteína plegada, de la que depende a su vez solo en parte la función, es una estructura mucho más compleja que la secuencia de aminoácidos de la que se deriva. Esta diferencia de complejidad es el resultado, en última instancia, de la materialidad específica del sistema. Cualquier modelo puramente formal de la organización viviente deberá, por tanto, explicitar toda esta información tácita y especificar a su vez los mecanismos de reproducción de tal complejidad adicional. Es decir, que un modelo puramente formal no es viable, de vida, digo, un modelo puramente formal de un ser vivo, no es viable si no especifica al mismo tiempo toda esta información del entorno que depende a su vez de las características materiales de las que está compuesto el propio organismo. Por lo tanto, si esto es así, entonces no es posible una definición puramente formal de vida. Pero, por otro lado, también tenemos que estar abiertos a la posibilidad
de que esta definición, como decía Heraclio hace un momento, pues pueda ser revisada si en el futuro encontramos vida muy diferente a la vida en el planeta Tierra. De manera que cualquier referencia a la materia concreta debe quedar siempre sujeta a posible revisión. Es decir, lo más probable es que si llegamos a encontrar vida en el futuro fuera de nuestro planeta, tengamos que formular algo así como una definición disyuntiva, a no ser que sea exactamente igual que en nuestro planeta, lo cual sería también verdaderamente impactante desde el punto de vista científico, porque entonces sí que estaríamos seguros por completo de que esa materia, de que la materia de la que está constituida la vida aquí en la Tierra es absolutamente, bueno, no sé, absolutamente es mucho decir, pero al menos es muy probablemente necesaria para cualquier forma de vida. Pero si no fuera así, tendríamos tendríamos que proponer una definición disyuntiva de vida. Es decir, tendríamos que decir, la vida es esto, o bien esto otro, o bien esto otro. ¿Eh? Y además esa definición estaría permanentemente abierta porque siempre podríamos encontrar alguna otra forma de vida que no encajara con ninguna de las alternativas propuestas en esta definición. O dicho de otra manera, como decíamos antes, no podemos encerrar en un conjunto fijo de propiedades necesarias y suficientes el concepto de vida. O si queréis decirlo de una manera todavía más clara, pero más filosófica, no hay una esencia de vida. Fijaos que el panorama pues no es muy no es, no es muy bollante porque lo que estamos viendo es que no solo no hay una definición de vida aceptada por todos los autores que trabajan en este asunto, sino que ni siquiera hay un acuerdo sobre qué rasgos serían fundamentales. Y ni siquiera hay acuerdo tampoco, bueno, hago un paréntesis, excepto en el metabolismo, en el que todo el mundo estaría de acuerdo. Y ni siquiera hay tampoco acuerdo en si esa definición debería ser una definición puramente formal o necesariamente, inevitablemente, esa definición ha de hacer referencia a componentes materiales. Por lo tanto, el problema de la definición de vida sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Tenemos definiciones útiles para ciertos propósitos. La NASA tiene una definición de vida que incluye, por cierto, el metabolismo, que incluye la reproducción, que incluye la evolución, y es una definición útil para sus misiones de búsqueda de vida en Marte o en Venus, etcétera, ¿no? Normalmente, en los trabajos recientes sobre el origen de la vida, por ejemplo, cuando tratamos de determinar cuáles son las primeras entidades posibles que pudieran ser consideradas como seres vivos, se suelen señalar características como el encapsulamiento, la membrana celular, los mecanismos de control energético, es decir, los mecanismos de origen del metabolismo, eh, eh, los mecanismos de mantenimiento del orden y estructura, y entre ellos, pues también el mantenimiento de la información. Todas esas son características que aparecen en todas las listas, o en casi todas las listas. Eh, pero eh, es, es, digamos, una caracterización siempre plural, abierta, y donde no hay un acuerdo completo. Obviamente esto no ha impedido que se avance enormemente en algunos campos y entre ellos pues en este del origen de la vida. Y para terminar,
Perdón, se ha perdido la conexión un momento. No sé si me estáis oyendo ahora. Sí, ya sí. Estaba ya terminando. Nietzsche decía que lo que tiene historia no puede tener definición y la vida tiene una larga historia y por lo tanto no es fácil encontrar una definición que encaje todo eso. Bueno, y con esto terminamos este tema, el tema 2, sobre el concepto de vida.